revelado la increíble verdad detrás de la humillación a una Garconete que salvó a su hija. En el pequeño café del barrio, María siempre llevaba una sonrisa radiante a pesar de las adversidades que enfrentaba. Pero aquel día, el aire parecía más pesado. Entre los aromas de café recién hecho y el sonido de risas familiares, un cliente habitual, un hombre de negocios engreído, la observó con desdén. ¿Es esto lo que has logrado, chica? Solo un trabajo de Garconete para alimentar a tu niña enferma, dijo con una risa burlona. Las palabras cortaron como un cuchillo. El calor del café se tornó en frío y María sintió como sus raíces se tambaleaban. Mientras servía mesas, su mente se llenaba de dudas. ¿Era lo suficiente para Ana? ¿Podía ofrecerle una vida digna mientras sostenía una fachada de fuerza? Ese hombre no solo cuestionaba su trabajo, sino su valor como madre. La angustia se apoderó de sus pensamientos, sus manos temblaban ligeramente al recordar cómo cada día debía despertar con la esperanza de que la salud de Ana mejorara, pero también con el peso de las preocupaciones. ¿Era una madre débil por trabajar en un café? ¿Era un fracaso el sacrificio que hacía? Todo se intensificó cuando la respiración se volvió irregular. A su alrededor, el eco de la risa se convirtió en un murmullo distante. María sabía que debía concentrarse en la orden de la mesa, pero la humillación ardía dentro de ella, mientras sus emociones luchaban entre sentirse completamente aplastada o levantarse contra aquello que la hería. Una decisión moral reflexionaba en su mente, debía dejarse llevar por la corriente y tragarse el desdén, o enfrentarse a ese hombre que parecía menospreciar su valor. Pero ¿quién era él, un extraño, para sentar juicio sobre su sacrificio? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras observaba a su hija Ana jugar con sus amigas tras el cristal del café, una determinación floreció en su interior. No podía permitir que ese hombre arruinara su valiosa labor. Pero lo que no sabía era que Ana estaba al tanto, que había escuchado el desprecio en la voz de aquel cliente desalmado. Con su pequeño corazón rebosante de amor, la niña decidió que no podía quedarse quieta. Sus ojos llenos de lágrimas destilaban fuerza y compasión. Impulsada por un valor que parecía sobrepasar su corta edad, se levantó con la idea de defender a su madre. Entonces, el café se llenó de una tensa expectación. El enemigo se había presentado en forma de palabras crueles, y tanto madre como hija se preparaban para enfrentar la tormenta. Pero, bajo esta capa de valentía improvisada, María se cuestionaba si lograría encontrar su voz o si la humillación la mataría por dentro. Una pregunta quedó flotando en el aire: ¿podría seguir enfrentándose a sus propios demonios y, al mismo tiempo, luchar por Ana, sin perder la esencia de quién era? Cada momento se sentía como una combustión interna, preparándose para una explosión inminente, donde cada decisión la empujaría más cerca de su verdad. El murmullo del café se intensificó, transformándose en un eco que reverberaba tanto dentro de María como en su entorno. Las palabras del hombre seguían resonando en su mente, convirtiéndose en un ruido asfixiante. Sin embargo, y a medida que su mirada se cruzaba con la de Ana, una chispa surgió de su interior. La niña no solo era su razón de ser, era su espejo, su fuerza. En ese instante, María se dio cuenta de que la verdadera batalla no era solo contra las palabras despectivas del cliente, sino contra su propia inseguridad. Recordó los días en que las visitas al médico de Ana se tornaban en interminables esperas, cargadas de incertidumbre y temor. En esos momentos, el amor que sentía por su hija la había impulsado a enfrentarse a adversidades que antes le parecían insuperables. Nunca había sido solo una Garconete. Era una guerrera, un pilar en la vida de Ana. Con este nuevo entendimiento, un torrente de determinación emergió. «Hoy no me vencerás», murmuró para sí misma, respirando profundamente.
En sus gestos cotidianos, había escondido habilidades que ni ella misma había reconocido. Con ese pensamiento en mente, un plan empezó a formarse en su mente. Mientras continuaba atendiendo a las mesas, su observación se volvió más aguda. Cada cliente, cada conversación, era un paso hacia un cambio necesario. María comenzó a ver las dinámicas del café de otra forma. Las risas de los niños, las charlas amenas de sus clientes habituales, cada detalle era una oportunidad para conectarse más con ellos, para hacer su trabajo no solo una labor, sino una forma de vida genuina. Con cada nueva orden que tomaba, se concentraba en elevar su experiencia de servicio. Las interacciones que antes había dado por sentadas comenzaron a florecer. Unos momentos de calidez y amabilidad podían crear la atmósfera que todos buscaban en ese lugar. Los días que siguieron fueron diferentes. María empezó a aumentar su confianza poco a poco. Hablaba con más seguridad, se reía con sus clientes y sus notas de servicio cambiaron. Se propuso no solo atender, sino también deleitar. Feedback positivo de los clientes la llenaba de energía y comenzó a realizar pequeñas adaptaciones al menú, incorporando sugerencias que ella sabía serían bien recibidas. Su deseo de aprender y crecer se manifestó en cada rincón del café y esa energía empezó a contagiar a los demás empleados. Sin embargo, nada de esto ocultaba la sombra del desprecio que había sentido. En su mente, aún existía el eco de aquel hombre, un recordatorio de los desafíos internos que debía abordar. Las dudas a veces regresaban, y los miedos se deslizaron como serpientes en su conciencia. Pero cada vez que pensaba en rendirse, su mirada se centraba en Ana. Esa pequeña, con un fuego en su mirada capaz de iluminar la noche más oscura, se transformaba en su motor. A medida que avanzaba, hizo un descubrimiento crucial: su valor no dependía de la opinión de otros y su definición como madre no se basaba solamente en su trabajo. Era su amor, su valentía, y los sacrificios que hacía todos los días lo que realmente la definía. La satisfacción llegaba con la idea de que su esfuerzo valía más que cualquier juicio. Pero un día, mientras servía a un nuevo grupo de clientes, el destino volvió a presentarle un desafío. Un cliente apareció con un aire de arrogancia que le resultó familiar. Al levantar la vista, sus ojos se encontraron con los de aquel hombre que había humillado a su madre. La sangre se le heló en las venas y, en una fracción de segundo, sus pensamientos se dispararon: ¿haría lo mismo que antes o encontraría la fuerza para enfrentarlo? Era el momento que definiría no solo su jornada en ese café, sino también su camino hacia el autodescubrimiento. Con cada latido de su corazón, la tensión aumentaba, preparándola para una confrontación que podría cambiar la relación no solo con aquel hombre, sino consigo misma. María sintió que el tiempo se detuvo. Los sonidos del café se desvanecieron, y el bullicio de las conversaciones se transformó en un zumbido lejano. Solo existía ella y aquel hombre, quien la había tratado como si su humanidad no valiera nada. La mirada despectiva de él provocó una oleada de emociones: rabia, inseguridad, pero sobre todo un ardiente deseo de luchar. Desde lo más profundo de su ser, una voz la instó a no ceder al miedo. Mientras se acercaba, cada paso parecía un eco de resolución. El cuerpo de María vibraba con una energía renovada, una fuerza desconocida brotaba de su interior. Su mente se llenó de imágenes de Ana, de su risa, de sus sueños. Con ese impulso en el corazón, dio el primer paso hacia la confrontación. «Recuerda lo que dijo aquella vez», comenzó, sus palabras saliendo con firmeza. «Hoy no voy a ser la que se rinde». La mirada del hombre vaciló, y a pesar de la incomodidad que se amplificaba entre ellos, percibió el cambio en su postura. María estaba decidida a mostrarse tal cual era, sin más máscaras. El cliente frunció el ceño, preparado para cuestionar su valentía. En lugar de rebajarse, ella se mantuvo firme. «No estoy aquí solo para servirte un café. Estoy aquí para recordarte que todos merecemos respeto, sin importar nuestro trabajo o condiciones». Ese instante parado en el tiempo era como un espejo, la imagen de María se reflejaba en ella misma como nunca la había visto, fuerte, capaz y digna. Su declaración resonó con tal intensidad que incluso otros clientes giraron la cabeza en busca de respuestas. En lugar de sentir miedo a las miradas, María se sintió liberada.
Era un momento de autovaloración, un grito interno que le decía que no debía permitir que nadie le robara su dignidad. Sin embargo, recibió la respuesta que temía. ¿Qué te hace pensar que vales más que cualquier otra? La burla del hombre hizo que su corazón diera un vuelco. El eco de sus palabras repitió los viejos fantasmas de inseguridad. Pero no podía retroceder. Los gritos del hombre en su mente se convertían en un impulso para luchar más fuerte. Lo que valgo no se mide por tu opinión, contestó, con una nueva afirmación en su voz. La tensión en el ambiente se podía cortar con un cuchillo. Aquellas palabras, que antes habrían sonado vacías, ahora tenían un peso, eran una declaración de independencia, no solo ante él, sino ante los monstruos que habitaban su propia mente. Mientras se alejaba, sintió que el peso de su monumental decisión la transformaba. Esa confrontación había sido la chispa que necesitaba, el momento de revelación que le permitiría ascender. No solo había reconocido su valor, sino que también había logrado desarmar al enemigo que llevaba dentro. Con la adrenalina aún corriendo por sus venas, un nuevo futuro comenzó a dibujarse en su mente, repleto de posibilidades. A medida que follores de confianza brotaron aquel día, María se dio cuenta de que cada pequeño acto de valor la acercaba a ser la madre que Ana necesitaba y a convertirse en la mujer que siempre había deseado ser. Sabía que la batalla no había terminado, todavía quedaban miedos y dudas por confrontar. Sin embargo, con cada interacción ahora sentía que podía crear su propio camino. Pero las dudas nunca desaparecen por completo. Una sensación inquietante persistía. ¿Habría soluciones a otros reproches que buscarían desestabilizarla, proviniendo no solo de clientes, sino también de su entorno? En su mente, las preguntas se entremezclaban con la creciente determinación. La primera batalla había sido ganada, pero la guerra contra sus propios temores recién comenzaba. Con el fuego del desafío avivando su espíritu, María se despidió de su pasado de inseguridad. Mientras servía las últimas mesas, los ecos de las palabras despectivas se silencian, su corazón palpitaba con la promesa de que lo que vendría sería aún más transformador. Pero la verdadera pregunta acechaba, ¿tendría lo que se necesitaba para enfrentar a aquellos que, como aquel hombre, cuestionarían su lugar en el mundo? La vida la había puesto a prueba, y ella estaba lista para descubrirlo. El aire en la cafetería se sentía diferente tras la confrontación con el cliente. Era como si una neblina de energía eléctrica envolviera cada esquina del establecimiento. María había sentido que el temor la abandonaba, reemplazado por una determinación que la impulsaba a actuar con más decisión. Cada taza de café que servía, cada conversación con los clientes, adquiría un nuevo significado. Era un acto de resistencia, una parte de su proceso de reivindicación. Al otro lado del mostrador, su compañera Carla la miraba con asombro y admiración. La mirada de Carla reflejaba el asombro de quien ha presenciado un momento de cambio. María, consciente de que aquellas palabras impulsivas habían resonado no solo en ella, sino también en quienes las escucharon, se sintió impulsada a seguir adelante. Era momento de cultivar esa confianza floreciente. Durante los siguientes días, se dedicó a observar la dinámica del lugar. Descubrió que había otros compañeros que sufrían en silencio, sus ojos cansados y sus hombros encorvados eran el reflejo del agotamiento emocional que la falta de respeto podía generar. En sus charlas informales, se dio cuenta de que cada uno batallaba sus propias inseguridades, y con el tiempo comenzó a compartir su experiencia. Mientras conversaban, María se dio cuenta de que su valentía podía ser contagiosa. Su anécdota de confrontación se convirtió en el catalizador de la apertura de los demás. Con cada historia compartida, los colegas se iban dejando caer un poco más las máscaras. La conexión que comenzó como un intento de autovaloración se transformó en un poderoso círculo de apoyo mutuo. Reconocer sus luchas fue el primer paso para iniciar un proceso de sanación colectiva, aunque los demonios persistieren, ya no se sentirían solos. Durante una de estas reuniones informales, Miguel, un joven que trabajaba allí, confesó que había dejado de intentar avanzar en su carrera por miedo al rechazo. Las palabras resonaron en el ambiente como un eco familiar y a la vez distante. María decidió actuar. Comenzó a ayudar a Miguel, compartiendo información sobre formación profesional y nuevas oportunidades.
Aquella interrelación le permitió darse cuenta del poder que tenía para influir positivamente en la vida de otros. Con el tiempo, se ascendió a la responsabilidad de organizar capacitaciones dentro del personal para mejorar no solo su desempeño, sino también su autoestima. Las preguntas comenzaban a responderse: sí, era posible cambiar algo más que su propia vida. La posibilidad de ser una fuerza de cambio atravesaba su ser. Sin embargo, mientras soñaba con el impacto que podría tener, una sombra de duda se cernía sobre su conciencia. En su mente, el fantasma del cliente despectivo seguía al acecho, sus palabras retumbaban como un eco burlón. ¿Era capaz de sostener todo este empoderamiento? Mientras hacía su camino hacia la capacitación del grupo, María sintió el latido de la inseguridad agazapada. Al menos ahora tenía estrategias, herramientas que ella misma había forjado para superarse. Mientras se preparaba para la primera sesión, la inquietud comenzó a transformarse en una fascinante expectativa. El deseo de demostrar que el respeto y el valor personal eran los cimientos de un entorno laboral saludable la llenó de determinación. Era su momento de brillar, pero la pregunta persistía en su mente: ¿podría sostener la luz que había encendido en ella misma, y compartirla con quienes estaban dispuestos a escucharla? María se plantó frente al grupo de compañeros, las manos temblorosas, el corazón palpitante, y aún así, se sintió más viva que nunca. El momento de la verdad había llegado. ¿Tendría la fuerza para desafiar sus propios límites y brindar el apoyo necesario para que otros también encontraran su voz? Mientras comenzaba a hablar, se dio cuenta de que estaba en el punto de partida de un viaje que podría cambiarlo todo. María inhaló profundamente, sintiendo como el aire nuevo inflaba sus pulmones mientras su corazón latía rítmicamente en su pecho. A medida que sus ojos recorrían el rostro de sus compañeros, reconoció la mezcla de curiosidad y escepticismo en sus miradas. La presión fue palpable, como si cada uno de ellos esperara que fuera su turno de ser valiente. Ella no solo estaba de pie ante ellos, estaba posicionándose como un referente, alguien que podía desafiar a sus propios miedos al tiempo que animaba a otros a hacer lo mismo. Su primer discurso fue honesto, casi crudo. Habló de su experiencia con el cliente despectivo y de cómo eso había desencadenado una transformación interna. Las confesiones resonaron en la sala como un eco, no solo de sus propias luchas, sino de las de cada uno de ellos. Las risas nerviosas y los susurros fueron reemplazados por silencios reflexivos. Era evidente que sus palabras estaban abriendo un espacio de vulnerabilidad, y con cada frase, sentía que se establecía una conexión genuina. Mientras avanzaba en su exposición, se dio cuenta de que no era solo un intercambio de historias, era un ejercicio de empoderamiento colectivo. María comenzó a formular preguntas, instando a sus compañeros a reflexionar sobre sus propias experiencias y cómo habían estado lidiando con los desafíos. Al principio hubo titubeos, pero pronto las voces comenzaron a fluir, compartiendo relatos de humillaciones pasadas y la rutina de la autocrítica. Había un poder en el confesionario del grupo, un poder que comenzó a desterrar la vergüenza y a sembrar las semillas del respeto y la dignidad. A medida que la dinámica se desarrollaba, María notó en ella misma un cambio. La inseguridad que había sentido antes se disipaba, reemplazada por un sentido de propósito. Este era el momento en que su vida personal y profesional se entrelazaban de manera significativa. Aquel encuentro no solamente le daba la oportunidad de ayudar a los demás, sino que también la obligaba a enfrentarse a su propia historia, a sus propias inseguridades. En ese proceso, descubrió habilidades ocultas, como la capacidad de escuchar verdaderamente, de ver en las expresiones de sus compañeros el reflejo de sus propias batallas. El pequeño espacio en la cafetería se fue transformando en una especie de refugio. María notó cómo sus compañeros empezaban a actuar con mayor confianza, incluso en cosas simples, una sonrisa más amplia, una interacción más amistosa con los clientes. La atmósfera se tornaba cada vez más ligera, como si el peso de las expectativas y los temores se desvaneciera ante cada confesión y cada posible camino hacia la superación. Sin embargo, no todo era perfecto. A pesar del crecimiento visible, algo dentro de ella seguía inquieto. La historia del cliente aún resonaba en su mente, un recordatorio constante de la crueldad que existía en el mundo. Tras cada sesión, le crecía un temor sutil. ¿Sus compañeros podrían seguir avanzando si ella tropezaba?
Consciente de la responsabilidad que había asumido, María se encontró replanteando las rutas que había decidido tomar. Y fue en una de esas reflexiones, cuando Miguel se le acercó después de una sesión, con una voz temblorosa, pidiéndole ayuda para prepararse para una entrevista de trabajo. El giro de la situación la dejó sin palabras. Ella había dado un paso hacia el liderazgo, ahora, el camino se mostraba repleto de incertidumbre, donde su propio compromiso se pondría a prueba. María se sintió atrapada entre el deseo de ser el faro de luz que sus compañeros necesitaban y el abrumador miedo al fracaso. Mientras estaba en esa encrucijada, supo que ya no podía dar marcha atrás. ¿Cómo podría convertirse en la guía que Miguel y los demás necesitaban si no estaba dispuesta a enfrentar sus propios demonios? El dilema la asaltó y, al instante, surgió la pregunta, ¿podría realmente ayudar a Miguel si ella aún no se sentía completamente capaz de avanzar? La situación la había llevado a un punto de inflexión en su desarrollo personal. La luz que había encendido en sus compañeros también iluminaba sus propias sombras. Y con esa revelación, sabía que sería su próxima batalla, el viaje hacia su propia autovaloración como mentora. María se sentó en la esquina de la habitación, sosteniendo un cuaderno que había empezado a llenar con anotaciones acerca de las lecciones aprendidas. La escritura se había convertido en una forma de catarsis, cosechando sus pensamientos dispersos en el papel, intentando darles forma y sentido. La visita de Miguel había inaugurado un nuevo ciclo en su vida, donde el peso de ser mentora la acorralaba entre la ilusión y el miedo. Mientras revisaba sus notas, la confrontación interna se hacía más feroz. El miedo al fracaso no se disipaba, por el contrario, crecía en la medida en que cada sesión ofrecía nuevas oportunidades para fallar. La voz de Miguel aún resonaba en su mente. Si tú puedes ayudarme, tú debes poder hacerlo también, había dicho, y esas palabras se sentían como un eco que la reclamaba a dar más de sí misma. Consciente de que actitudes de liderazgo requerían algo más que deseo, decidió que necesitaba prepararse. Se propuso practicar estrategias de comunicación que le permitirían apoyar a Miguel no solo con palabras, sino con un enfoque estructurado. Cavilando, entendió que debía enfrentarse a su propia inseguridad para poder acompañar a su compañero con efectividad. Cada lección que le daría a él debía resonar primero en su propio proceso personal. A medida que pasaban los días, María se sumergía en técnicas y métodos que había leído en libros de desarrollo personal. Se convertiría en la guía que Miguel necesitaba, y su voz sería la luz que lo llevaría hacia la confianza. Sin embargo, cada nuevo descubrimiento la confrontaba con su propia fragilidad, lo que intensificaba su lucha interna. Un día, en medio de su investigación, llegó a un artículo sobre cómo el autoconocimiento puede liberar a uno de las cadenas del temor. Comenzó a cuestionar su propia narrativa. ¿Por qué permitía que los ecos de aquellos momentos de humillación definieran su capacidad presente? Cada palabra que el cliente despectivo había pronunciado podría ser desarmada, descalificada incluso, por su propio deseo de crecer. Y, a medida que se sumía en esas reflexiones, la fragilidad que la había visitado antes comenzó a transformarse en una llama de determinación. Decidida, creó un plan que involucraba sesiones simuladas con ella misma actuando como el cliente, y Miguel como el empleado. Se regaló esos momentos para practicar la empatía y la resiliencia, experimentando así el papel que asumiría en el acompañamiento de su compañero. Aquella idea la entusiasmaba y, por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía control sobre algo en su vida profesional. Mientras se preparaba, otros compañeros comenzaron a notar su evolución. Se reunieron algunas veces más, pero esta vez las dinámicas fueron diferentes. María se sintió cada vez más cómoda haciendo preguntas empoderadoras, logrando que otros compartieran anécdotas de superación. En ese proceso, descubrió que sus inseguridades también estaban conectadas a sus instintos de apoyo hacia los demás. Era un eco de la conexión humana, un reflejo de lo que todos deseaban experimentar. Sin embargo, algo aún no estaba del todo en su lugar. A pesar de su progreso y de la motivación que despertaba entre sus compañeros, la sombra de un cambio inesperado la acechaba. Una conversación privada con el gerente de la empresa se acercaba, y el nerviosismo comenzaba a asfixiarla lentamente. ¿Podría consolidar su nuevo rol y hacer avanzar a Miguel sin que el estrés de esas expectativas externas la detuviera?
Mientras finalmente se preparaba para ese encuentro, persistía la pregunta, ¿su capacidad para gestionar su propio miedo podría hacer eco en la vida de Miguel de una manera transformadora? El reto se intensificaba, y con cada respiración, se sentía más cerca de un precipicio que prometía tanto la caída como el vuelo. De pronto, el sonido de un mensaje en su celular la sacó de esos pensamientos. Era un texto de Miguel que contenía una frase inquietante: María, ¿crees que podrías venir a la entrevista conmigo? La última vez que hablamos me sentí más impaciente de lo que debería. No sé si puedo hacerlo solo. Esa propuesta cortó la respiración a María y reavivó la lucha que había estado enfrentando. El momento de la verdad se acercaba, y María sabía que debía hacer una elección. ¿Estaba realmente preparada para guiar a Miguel o volvería a tropezar en su propio camino? Este nuevo desafío la llevó al borde de una verdad reveladora, que podría cambiar no solo su vida, sino también la de su compañero. El aire que la rodeaba se cargó de tensión, instándola a reconocer que cada paso adelante podría simbolizar una enorme transformación, si solo se atrevía a darlo. La noche antes de la entrevista, María se sentó en su escritorio, los nervios comenzaban a invadir la habitación. Cada parte de ella sabía que debía apoyar a Miguel, pero la sombra de su propia inseguridad se cernía sobre su mente como una tormenta inminente. Se preguntaba si estaba capacitada para ser la guía que su compañero necesitaba. Las horas pasaban y, a pesar de la fatiga, su mente rememoraba los momentos de su pasado que habían marcado su resistencia. Decidió que enfrentaría esa batalla interior con una estrategia consciente. Revisó sus apuntes y los ejercicios de simulación que había practicado, recordando las técnicas de comunicación efectiva que había estudiado. Al final de su repaso, no solo quedó con claridad sobre el contenido, sino también con un propósito renovado de apoyar a Miguel, no como una mentora idealizada, sino como la persona imperfecta que era, alguien que también enfrentaba sus miedos. Consciente de que el acompañamiento requiere suficiente conocimiento de uno mismo, ideó un ejercicio adicional para su propia motivación. Escribirle a Miguel una carta que lo motivara y liberara su propia angustia. Se puso a escribir, plasmando cada palabra con la intención de infundir fuerza. Querido Miguel, comenzó, compartiendo su viaje personal de autodescubrimiento y recordándole que el camino hacia la confianza no es un destino, sino un proceso que está lleno de altibajos. Esa carta simbolizaba más que un mensaje de ánimo, era un testimonio de su evolución. Acercarse a Miguel, compartir su vulnerabilidad y reconocer su imperfecta fortaleza resonaba en ella. Esa filosofía de que el crecimiento no se da en la ausencia de miedo, sino en su reconocimiento, era lo que realmente quería transmitir. Mientras sellaba la carta, su determinación crecía, y con ella, se sentía más capaz de afrontar las expectativas que la rodeaban. Al día siguiente, antes de salir a la cita, el corazón le latía con fuerza. La inminente conversación con el gerente seguía amenazando su seguridad, pero esa sensación de adentrarse al vacío la incitaba a abrazar el cambio como una oportunidad. Había llegado a un punto en su trayectoria en el que no podía regresar a ser la misma de antes. En vez de construir murallas, empezó a ver la transparencia como su mejor escudo. El encuentro con el gerente fue tenso. Al entrar a la oficina, sus palmas sudaban y se sintió expuesta como nunca. Pero mientras el hombre pronunciaba palabras de reconocimiento hacia su evolución, María respiró hondo. Sin darse cuenta, comenzó a aplicar las técnicas que había practicado, escuchó activamente, hizo preguntas significativas e incluso compartió brevemente su metamorfosis personal. Sorprendentemente, su vulnerabilidad se convirtió en su fortaleza y la conversación fluyó de manera inesperada. Al finalizar la reunión, el gerente le propuso una iniciativa que la tomó desprevenida. María, podríamos explorar la idea de que el líder es un pequeño equipo de capacitación. No solo como mentora, sino también como una fuente de inspiración. Esa propuesta estalló en su mente como fuegos artificiales. La incertidumbre sobre cuál sería su futuro profesional se desvaneció por un instante, dejando lugar a una nueva jornada de posibilidades. Sin embargo, el momento de compartir esta buena nueva con Miguel estaba por llegar. Él necesitaba su apoyo en la entrevista, pero ahora, con un cambio de perspectiva, ella estaba más lista que nunca para abrirse a su propio potencial.
Al acercarse a su teléfono, su corazón palpitó nuevamente, pero esta vez era diferente, sabía que su responsabilidad no solo era guiar, sino también construir una relación de confianza donde ambos pudiesen crecer. Mientras se preparaba para la cita, la ansiedad dio paso a una determinación renovada. El eco de la pregunta que la había asaltado tiempos atrás resonaba con una nueva claridad. ¿Podía su propio viaje hacia el autoconocimiento ayudar a Miguel en su momento de vulnerabilidad? La respuesta parecía latir en su interior. Pero justo cuando se sintió lista para hablar con él, un mensaje repentino la interrumpió. María, tengo que contarte algo importante antes de la entrevista. Te necesito. En su pecho, la mezcla de emoción y temor despertó una urgencia incontrolable. La historia de su vida profesional estaba a punto de dar un giro decisivo, y se perfilaba un nuevo desafío que podría cambiar el rumbo de no solo uno, sino de ambos. La pregunta quedaba en el aire: ¿qué revelaciones traería consigo la conversación de ese día? La tensión creció, y con ella, la agridulce anticipación de lo que estaba por llegar. María miró la pantalla de su teléfono, la alerta del mensaje vibrando en sus manos. A medida que leía las palabras de Miguel, sintió como un torrente de emociones le invadía el pecho. Era una solicitud casi desesperada, una súplica por auxilio en un momento crítico. Este pedido, en el fondo, volvió a plantear la misma pregunta que la había acompañado en sus propias inseguridades: ¿estaba preparada para ser esa figura de apoyo que él tanto necesitaba? Sin pensarlo dos veces, contestó rápidamente, acordando un encuentro en el café donde solían verse. Mientras se preparaba, las dudas se agolpaban en su mente. ¿Acaso ella tendría las palabras adecuadas, el valor necesario para infundirle confianza a Miguel cuando ella misma estaba en una fase de cambios tan tumultuosos? Al llegar al café, las luces parpadeantes y el murmullo constante de conversaciones la envolvían, pero solo podía concentrarse en el rostro de Miguel. Una mezcla de nervios e incertidumbre dibujaba su expresión. María le sonrió con calidez, intentando proyectar un aire de seguridad que, al mismo tiempo, deseaba hacer real. Gracias por venir, dijo Miguel, su voz temblando ligeramente. El peso de la reunión se sentía en el aire. María se sentó frente a él y comenzó a hablar con sinceridad. No podía permitirse la idea de ser solo una mentora, debía ser un reflejo de lo que quería ver en él. Compartió sus propias luchas, su encuentro con el miedo y cómo había decidido enfrentarlo. La vulnerabilidad se convirtió en el hilo que tejió una conexión genuina entre ambos. A veces siento que no soy lo suficientemente bueno, confesó él, sus ojos mirando hacia el suelo. La idea de la entrevista me paraliza. María sintió que esas palabras resonaban en su propia historia. ¿Cuántas veces había sentido lo mismo? La lucha de Miguel era, en muchos aspectos, un espejo de la suya propia. Así, se atrevió a hablar honestamente sobre el fracaso, sobre cómo era una parte ineludible del crecimiento. El miedo nunca desaparece por completo, dijo con firmeza. Alguna vez escuché que la confianza no es la ausencia de miedo, sino el reconocimiento y la gestión de ese miedo. La conversación fluyó con más naturalidad. Miguel empezó a abrirse, compartiendo sus expectativas y ansiedades. Fue un intercambio liberador. Al hablar sobre su meta, también sugirió la posibilidad de que ambos trabajasen juntos en el proyecto de capacitación que le había propuesto el gerente. Podríamos ayudarnos el uno al otro, ¿no crees?, surgió la idea de María, su voz vibrante con entusiasmo. A medida que compartían sus visiones, la dinámica entre ellos comenzó a transformarse. Miguel sonreía, cada vez más animado. Era como si un nuevo propósito emergiera entre ellos, una conexión sólida que ofrecía un espacio seguro para sus vulnerabilidades. Sin embargo, en el fondo, María no podía evitar la sensación de que, a medida que Miguel comenzaba a recuperarse, su propio viaje era más complejo. La propuesta del gerente sobre liderar un equipo la invadía de inquietud. ¿Podría realmente asumir ese rol si, en el fondo, seguía enfrentando sus propias dudas? Cuando la charla terminó, Miguel se sintió más empoderado. María también. Ambos estaban en una nueva etapa, listos para enfrentar sus respectivos retos. Al levantarse, sin embargo, una sombra de inseguridad cruzó la mente de María. Había apoyado a Miguel en su vulnerabilidad,
pero ella misma sería capaz de dar ese salto hacia el liderazgo. Justo cuando se despidieron, Miguel mencionó con una sonrisa: no sabía que tenías una fuerza tan poderosa dentro de ti, María. Estaré aquí justo cuando lo necesites. Sus palabras resonaron en su interior, dejándola reflexionando acerca de su propio poder personal que aún no había sido reclamado. Mientras salía del café, la inquietud la seguía como una sombra. ¿Dónde se encontraba su verdadero potencial, esperando ser descubierto? Y así, con una mezcla de temor y emoción, María se quedó sola en su mundo interno, ansiosa por la revelación que se avecinaba. La pregunta pulsaba en su mente: ¿aceptaría finalmente su rol en la nueva dinámica profesional que la esperaba? Mientras se alejaba, un mensaje emergió en su teléfono: María, ¿puedes venir al trabajo hoy? Quiero hablarte de algo importante. La inquietud creció, y con ella, la expectativa de un nuevo desafío. María avanzó rápidamente hacia la oficina, su mente vibrando con una mezcla de expectativa y ansiedad. Cada paso resonaba con la misma intensidad que su duda interna. ¿Qué le diría su gerente? ¿Sería algo relacionado con el proyecto donde le había propuesto liderar un equipo? La incertidumbre la envolvía como una neblina persistente, haciendo que sus pensamientos se agolpaban en su mente. Al entrar, notó que la sala de reuniones estaba decorada con un ambiente tenso. Su gerente, don Andrés, la observaba con una mirada que mezcla seriedad y empatía. Se sintió expuesta, como si cada uno de sus pensamientos se proyectara en la sala. En ese instante, recordó las palabras de Miguel sobre la fuerza que no había sabido que poseía. Tenía que encontrarla. Era el momento. Gracias por venir, María. He estado revisando el informe que preparaste para el proyecto, inició don Andrés, su tono formal y directo. Hay mucho potencial en lo que presentaste, y creo que es hora de que asumas un rol más activo. María contenía la respiración, el latido de su corazón resonando en sus oídos. Escuchar esas palabras la llenó de esperanza, pero también intensificó su inseguridad. ¿Era realmente capaz de liderar? ¿Podía llevar la responsabilidad de un equipo? Cada vez que se imaginaba en aquella posición, un nudo se formaba en su estómago. Me gustaría que te encargues de la capacitación de nuevos empleados, continuó don Andrés, ajeno a su lucha interna. Es un desafío, pero estoy seguro de que puedes hacerlo. Necesitamos a alguien que se preocupe por el desarrollo y la integración de los nuevos. A su mente llegaban recuerdos de cada fallo del pasado, de las ocasiones en que había dudado de su capacidad. Las voces internas de la crítica se alzaban en un coro ensordecedor. Sin embargo, un destello de la conversación con Miguel atravesó su mente. Hablar sobre sus propios temores le había demostrado que la fragilidad era parte del proceso de crecimiento. Aprecio la confianza que depositas en mí, don Andrés respondió, tratando de que su voz no temblara. Estoy lista para asumir el reto. Mientras la conversación avanzaba, se dio cuenta de que cada palabra que pronunciaba se sentía más genuina. Comenzaba a construir una imagen clara de lo que quería lograr, no solo para ella, sino también para quienes la rodearían en el equipo. Nunca había considerado la posibilidad de ser una guía, pero ahora sentía que ese rol la empoderaba. Sin embargo, a medida que compartían ideas sobre el proyecto, algo en el fondo de su mente seguía inquieto. Si el desafío de liderar era un paso hacia su propio crecimiento, ¿qué responsabilidad asumía al guiar a otros? ¿Podría realmente ser el apoyo que necesitaban, al mismo tiempo que enfrentaba sus propios demonios? La reunión llegó a su fin, y cuando salió, la combinación de satisfacción y ansiedad le seguía como una sombra. Había dado un paso, pero su incertidumbre no estaba completamente resuelta. Tenía que prepararse, no solo para el desafío en sí, sino para hacer frente a las barreras que se interponían en su camino. Mientras regresaba a su escritorio, pensó en Miguel. Si podía ayudar a otros a ver su propia fuerza, ¿por qué no podría hacer lo mismo por ella misma? Debía trazar un plan. Establecer metas que la empoderaran en este nuevo rol. Al llegar, recibió un mensaje de Miguel: no puedo dejar de pensar en lo que hablamos. Estoy más motivado que nunca. ¿Cuándo empezamos a trabajar juntos? La emoción de su mensaje abrió una nueva vía de introspección en María.
La colaboración podría ser una oportunidad no solo para él, sino también para que ella validara su propio liderazgo. La posibilidad de guiarlo a él le había proporcionado un destello de lo que podría ser su propio viaje. Pero en el fondo, la pregunta persistía: ¿sería capaz de mirar más allá de sus propias inseguridades y abrirse a ser una líder efectiva? Mientras leía las palabras de Miguel, sintió que el camino apenas comenzaba, y la visión de su futuro profesional se tornaba más clara, pero también más desafiante. Un nuevo mensaje llegó de don Andrés: necesito que tengas un plan listo para la próxima semana. Hablemos de eso, pero debo advertirte, esto será un viaje complicado. La tensión aumentó en su pecho. Mientras se preparaba para el reto, comprendió que estaba en la antesala de un viaje que podría transformarla por completo. Pero, ¿realmente estaba lista para embarcarse en esta nueva aventura? El momento se acercaba, y la presión se intensificaba. María se levantó aquella mañana sintiendo un cambio palpable en el aire, casi como si la vida misma le concediera una segunda oportunidad. Las luces del café brillaban más intensamente, y el aroma del café recién hecho le recordaba que su trabajo era más que una simple rutina, era una forma de vida, un viaje hacia la autovaloración que había comenzado a cultivar. Desde aquel día de confrontación con el cliente despectivo, algo dentro de ella había cambiado radicalmente. La humillación que había sentido se había transformado en una chispa de valentía. Con cada interacción en el café, descubrió que podía influir en los demás, expresar empatía y construir conexiones genuinas. Su objetivo no era solo servir café, sino inspirar a otros a valorar cada aspecto de su vida, incluidos sus trabajos. Su relación con Miguel había tomado un nuevo rumbo. Juntos, habían comenzado a diseñar un plan para la capacitación de nuevos empleados. María se sintió galvanizada al visualizar su papel como guía, no solo para Miguel, sino para todos los que se unieran al equipo. Empezó a organizar sesiones para compartir estrategias de comunicación, fomentando un ambiente de apoyo mutuo entre compañeros, donde cada voz contaba y cada lucha era válida. El gerente, don Andrés, había fructificado sus expectativas al otorgarle el liderazgo del nuevo proyecto. María se sentía capaz de asumir ese rol, consciente de que cada retroceso vivido, cada palabra despectiva que había escuchado y cada inseguridad que había enfrentado habían sido lecciones que hoy la fortalecían. Era el momento de liderar no desde la autoridad, sino desde la vulnerabilidad y la empatía. Los días antes de la primera capacitación fueron intensos. María se preparó a conciencia y escribió una carta de motivación para todos los nuevos empleados, reflexionando sobre el papel que desempeñaban en la comunidad y el impacto que podían tener. En la carta, enfatizaba que el valor de cada uno estaba muy lejos de ser determinado por sus trabajos, sino por su capacidad de soñar y contribuir, de cualquier forma posible. Desde la cocina del café hasta cada mesa que atendían, su presencia tenía un propósito. Cuando el día de la primera capacitación llegó, los nervios la invadieron. Se encontraba frente a un grupo diverso de recién llegados, pero en lugar de retroceder, tomó una profunda respiración y se conectó con ellos a través de su historia. Habló sobre sus desafíos, sus miedos, y cómo cada obstáculo se había convertido en un paso hacia su crecimiento personal. Las sonrisas y las miradas de asombro que recibió se convirtieron en fuentes de energía. Cada pregunta que formulaban era una oportunidad para explorar juntos lo que significaba ser parte de un equipo. Su vulnerabilidad se convirtió en su fortaleza. Al finalizar la capacitación, no solo recibió aplausos, sino que varios de sus compañeros le agradecieron por haberles proporcionado las herramientas necesarias para enfrentar sus propias luchas. Esa retroalimentación validó su camino hacia la transformación. Con el paso de los meses, María logró cimentarse como una líder respetada en el equipo. La atmósfera en el café había cambiado, la amabilidad, el respeto y la colaboración fluían entre todos. La conexión que había cultivado con Miguel se fortaleció. Juntos, formaron un grupo dinámico que celebraba cada logro pequeño y cada crecimiento personal. En una ocasión, mientras ordenaban el espacio, descubrió una nota dejada por uno de los nuevos empleados, agradeciendo la oportunidad de trabajar en un ambiente tan positivo y inspirador. Esa simple nota resonó en su corazón, reafirmando que su esfuerzo y crecimiento habían valido la pena.
Era la manifestación tangible de una transformación colectiva que, aunque había comenzado con su lucha personal, había florecido en un espacio de apoyo y comprensión mutua. María ahora se sentía confiada y equipada para enfrentar cualquier desafío. Comprendió que su valor tenía un alcance mucho mayor que cualquier desprecio que había enfrentado. Con cada paso que daba, cada interacción que tenía, se sentía más segura de su camino. De una joven garconete humillada, se había convertido en una mujer empoderada, una líder que iluminaba el camino para los demás, un cambio radical que la había hecho crecer en todos los aspectos de su vida. En medio de este viaje, no solo había encontrado su voz, sino que había aprendido a valorar y a compartir su luz con los demás. Su historia, desde la lucha hasta la realización, la definía no solo como madre, sino como mujer, como guía y como fuerza motora de su entorno. María ahora sabía que la vida siempre presenta desafíos, pero su transformación personal había forjado en ella una resiliencia inquebrantable. Cada día era una nueva oportunidad para crecer y ayudar a otros a hacerlo. Ahora es el momento de actuar. No esperen ni un segundo más, suscríbanse inmediatamente a nuestro canal para que no se pierdan las próximas historias emotivas exclusivas que les inspirarán. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y que más personas conozcan este mensaje. No olviden comentar sus reacciones y teorías sobre el final y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este canal necesita su apoyo, y ustedes pueden marcar la diferencia.